El aire de la madrugada en el desierto es un cuchillo helado. Corta la piel y se mete hasta los huesos. Un recordatorio de que la noche aquí no es para los vivos. Llevaba más de 40 años recorriendo las carreteras de México, y del otro lado, surcando el asfalto como un viejo barco en un mar de brea. Y creía haberlo visto todo. Creía. El tablero de mi Kenworth marcaba las 3:05 am. Lo sé con una certeza que me hiela la sangre, porque justo en ese instante levanté la vista del tacómetro y lo vi. Un niño descalzo apareció frente a mi camión, plantado en medio de la nada, como si hubiera brotado del mismo polvo del camino. Frené de golpe. El rugido del motor diésel se convirtió en un quejido agónico, y las 18 llantas chillaron contra el pavimento agrietado, levantando una nube de polvo y desesperación. El tráiler se coleó un poco, un monstruo de acero protestando por la súbita detención. Mi corazón, un viejo motor cansado, martillaba contra mis costillas con la fuerza de un pistón desbocado. Me quedé inmóvil, con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos. Las luces altas del camión recortaban su silueta frágil contra la oscuridad absoluta de aquel paraje olvidado por Dios. Era un pueblucho sin nombre en el mapa, uno de esos lugares que la nueva autopista había dejado morir, una herida abierta en la piel de la sierra. Las casas, de adobe y lámina, parecían calaveras con las cuencas de los ojos vacías, devoradas por la noche y el silencio. Un pueblo maldito, le decían los pocos troqueros que aún se atrevían a tomar esta ruta para ahorrarse la caseta. Ahora entendía por qué. El niño no se movió. Tendría unos 7, quizá 8 años. Su ropa era un conjunto de harapos que alguna vez tuvieron color, y sus pies desnudos se aferraban a la tierra fría con una extraña firmeza. Pero eran sus ojos los que me paralizaron, grandes, oscuros, y con una profundidad que no le pertenecía a un niño. No reflejaban miedo, ni sorpresa, solo una calma desoladora, una aceptación antigua de la tragedia. Era como mirar a un anciano que había vivido 1000 vidas y las había perdido todas. Apagué los faros principales y dejé solo las luces de posición, una tregua en esa confrontación silenciosa. La penumbra suavizó sus rasgos, pero no la intensidad de su mirada. El motor del camión seguía encendido, un latido metálico en el corazón del silencio. Pensé en mi mujer, en Elena. Ella siempre me decía que yo tenía un corazón demasiado blando para este oficio. Armando, tú recoges a todos los perros sarnosos del camino, me decía, mitad en broma, mitad en serio, mientras me servía el café. Y yo me reía, pero sabía que era verdad. Sin embargo, esto era diferente. No era un perro, era un niño, a las 3 de la madrugada, en un pueblo que apestaba a olvido. Un sudor frío me recorrió la espalda. Las historias de carretera volvieron a mí como un enjambre de avispas. Historias de apariciones, de la Llorona buscando a sus hijos en las orillas de los ríos secos, de niños fantasma que te hacían detenerte para que cayeras en una emboscada. Písale, compa, no te pares por nada. Nos advertíamos unos a otros en las paradas de camiones, entre tacos de carnitas y cafés aguados. Pero mis pies, tercos, se negaban a obedecer la orden de mi cerebro. No podía pisar el acelerador y dejarlo ahí, no con esos ojos fijos en mí. Abrí la puerta del camarote, busqué la linterna de mano, una Maglite pesada que era mi única compañera en las revisiones nocturnas, y bajé de la cabina. El salto de casi 2 metros al suelo hizo crujir mis rodillas. A mis 67 años, cada movimiento era una negociación con el propio cuerpo. El aire era aún más frío afuera, cargado con el olor a tierra mojada y a algo más, un aroma dulzón y rancio, como de flores muertas. Caminé despacio, con la linterna apuntando al suelo para no encandilarlo. A cada paso, el silencio del pueblo se hacía más denso, más pesado. No se oían grillos, ni el ladrido de un perro. Nada. Solo el ralentí de mi camión y el sonido de mis botas contra la grava. Me detuve a unos metros de él. ¿Estás bien, mijo?, pregunté. Mi voz sonó rasposa, extraña en esa quietud. El niño no respondió. Solo parpadeó lentamente. Era como si mis palabras fueran un idioma extranjero que no entendía o no le importaba. ¿Estás perdido? ¿Dónde están tus papás? Silencio. Inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de curiosidad, como si yo fuera el ser extraño en su mundo.
Acorté la distancia, agachándome para quedar a su altura. El frío que emanaba de la tierra se filtraba por mis rodillas. De cerca, vi que su cara estaba sucia, con surcos limpios por donde habían corrido lágrimas secas. Tenía el pelo negro, lacio y revuelto, y unos labios finos y pálidos. La piel de sus pies estaba agrietada y cubierta de una capa de polvo que parecía cementada. Le tendí la mano, la palma hacia arriba, un gesto universal de paz. No te voy a hacer daño, soy Armando. ¿Tú cómo te llamas? Sus ojos bajaron a mi mano, una mano grande, callosa, marcada por décadas de trabajo y de vida. Y entonces hizo algo que me desarmó por completo. Levantó su pequeña mano, no para tomar la mía, sino para señalar hacia la oscuridad, hacia una de las casas de adobe que se perfilaba como una tumba a la orilla del camino. Luego, volvió a mirarme, y por primera vez vi una emoción en sus ojos, una súplica, una petición de ayuda tan clara y tan profunda que no necesitaba palabras. Sentí un nudo en la garganta. Todo en mí gritaba que me largara de ahí, que subiera a mi camión y me perdiera en la carretera hasta que el sol saliera y quemara los fantasmas de la noche. Pero la imagen de mis propios nietos, riendo en el patio de mi casa en Monterrey, se superpuso a la del niño. ¿Y si fuera uno de ellos? ¿Podría darles la espalda? La respuesta era un no rotundo, un no que nacía de las entrañas. La lealtad a la sangre, a los inocentes, era un código no escrito más fuerte que cualquier ley de la carretera. Me puse de pie, las rodillas tronando en protesta. Está bien, le dije, más para convencerme a mí mismo que a él. Vamos a ver, pero te quedas detrás de mí, ¿entendido? Asintió apenas, un movimiento casi imperceptible. Giré y empecé a caminar hacia la casa que había señalado. El haz de mi linterna bailaba sobre la fachada de adobe desconchado, revelando grietas que parecían cicatrices. La puerta de madera estaba entreabierta, una boca negra que invitaba a entrar en la oscuridad. El olor a flores muertas era más intenso ahora, mezclado con el hedor de la enfermedad y la pobreza. Empujé la puerta con la punta de mi bota. Chirrió como un alma en pena. El interior era una sola habitación, un espacio miserable apenas amueblado. Una mesa coja, 2 sillas, un catre en una esquina. Sobre el catre yacía una figura inmóvil, cubierta con una manta raída. Apunté la luz hacia allí y contuve el aliento. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Estaba terriblemente delgada, la piel pegada a los huesos, el rostro demacrado y de un color ceroso. Tenía los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta. A su lado, en la mesita de noche improvisada con una caja de madera, había un vaso de agua y un pequeño ramo de flores silvestres, ya marchitas. Eran ellas las que desprendían ese olor dulzón y penetrante. El niño se acercó y se arrodilló junto al catre. Puso su pequeña mano sobre la de la mujer, una mano que ya estaba fría, rígida. Entendí. La mujer, seguramente su madre, estaba muerta. Y él, en su soledad, había salido a la carretera, el único lugar donde pasaba la vida, a buscar ayuda. No era un fantasma, era un huérfano. La tragedia era tan simple, tan brutal, tan humana, que dolía físicamente. Me quité el sombrero, un gesto de respeto que me nació del alma. No había nada que hacer por ella, solo rezar una oración silenciosa. Pero por el niño había que hacerlo todo. Lo miré, arrodillado junto a su madre, sin llorar, solo velando su cuerpo con una dignidad impropia de su edad. Me sentí un intruso, un testigo torpe de un dolor sagrado. Salí de la casa y respiré hondo, tratando de que el aire limpio del desierto me aclarara la mente. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? ¿Llamar a la policía? ¿A qué policía? En un lugar como este, la ley probablemente era un concepto abstracto, o, peor aún, corrupto. ¿Llevarme al niño? ¿A dónde? No podía simplemente subirlo al camión y seguir mi ruta hacia Laredo. Esto era un problema mayúsculo, uno que excedía por mucho mi capacidad de resolverlo con una herramienta o un fajo de billetes. Me senté en el estribo de mi camión, la cabeza entre las manos. La noche pesaba sobre mis hombros como una losa de concreto. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi padre, otro viejo lobo de la carretera. «Mijo», me dijo una vez después de que me quejara de un problema con un cliente, «no hay problema grande,
Solo hay pensamientos pequeños. Cuando te enfrentes a un muro, no pienses en cómo derrumbarlo. Piensa en cómo encontrar la puerta. Y si no hay puerta, piensa en cómo construir una. Mi padre era un hombre simple, pero su sabiduría era profunda. Había aprendido sus lecciones en la universidad de la vida, la más dura de todas. Empecé a pensar, no como un camionero asustado, sino como un hombre, como un abuelo, como Armando Garza. Lo primero era lo primero. El niño no podía quedarse ahí, y el cuerpo de su madre necesitaba un entierro digno. Eso requería hablar con la gente del pueblo. Tenía que haber alguien, un cura, un delegado, una autoridad de algún tipo. Me levanté, con una nueva determinación asentándose en mi pecho. Volví a la casa. El niño seguía en la misma posición. Me arrodillé a su lado. «Mijo, tenemos que irnos de aquí», le dije en voz baja. «Tu mamá, ella ya está descansando. Está en un lugar mejor, con Diosito». Levantó la vista, y esta vez sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Asintió, entendiendo la verdad que yo envolvía en palabras piadosas. «Pero no la podemos dejar sola», susurró. Su primera palabra, una vocecita apenas audible, frágil como un cristal. «No la vamos a dejar sola, te lo prometo». Mañana cuando salga el sol buscaremos a alguien que nos ayude a darle santa sepultura, como Dios manda. ¿De acuerdo? Volvió a asentir. Se puso de pie, sus pequeños hombros cargando un peso invisible. Le tendí la mano de nuevo, y esta vez la tomó. Su mano era pequeña y fría, pero su agarre era firme. Salimos de la casa y cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar a la muerte que dormía dentro. Lo guié hacia el camión. Abrí la puerta del copiloto y lo ayudé a subir. Se sentó en el gran asiento como un pajarito en un nido ajeno, mirando todo con una curiosidad silenciosa. Subí al puesto del conductor, encendí la calefacción y busqué en la pequeña hielera que siempre llevaba conmigo. Saqué un sándwich de jamón y queso, un poco aplastado, y una botella de agua. «Toma, debes tener hambre». Agarró el sándwich con las dos manos y empezó a comer con una voracidad que me partió el alma. No dijo nada, solo comía y me miraba de vez en cuando, como para asegurarse de que yo seguía ahí, de que no era otro sueño extraño de esa noche interminable. Mientras él comía, mi mente trabajaba a toda velocidad, trazando un plan. Ya no era un problema ajeno. Al tomar la mano de ese niño, había aceptado una responsabilidad. Me había convertido en parte de su historia, y él en parte de la mía. La carga que había comenzado a las 3:05 am, en una carretera maldita, ya no era solo mía. Ahora era una causa. Recordé de nuevo a mi padre, y a Napoleon Hill, ese gringo del que mi hijo, el ingeniero, me había regalado un libro. Hablaba de tener un propósito definido. Hasta esa noche, mi propósito era llevar mi carga de aguacates a la frontera y empezar a planear mi retiro. Ahora mi propósito estaba sentado a mi lado, comiéndose un sándwich con la inocencia de quien no sabe que su mundo se acaba de hacer pedazos. El sol comenzaría a despuntar en un par de horas, y con la luz del día, empezaría la verdadera batalla. No contra fantasmas, sino contra algo mucho peor, la indiferencia y la crueldad de los hombres. Y yo, Armando Garza, un simple camionero a punto de jubilarse, iba a construir una puerta en el muro de aquel pueblo maldito. Tenía que hacerlo. Se lo debía a ese niño. Y en el fondo, me lo debía a mí mismo. El primer rayo de sol se derramó sobre el horizonte como yema de huevo rota, tiñendo el cielo de un naranja pálido y melancólico. La luz del alba no trajo consigo la belleza que suele acompañar a los amaneceres en el campo. Por el contrario, pareció revelar con una crueldad descarnada la decadencia del pueblo. Las casas de adobe, que en la noche eran siluetas fantasmales, se mostraron en su cruda realidad. Muros agrietados, techos de lámina oxidados y combados, puertas y ventanas que eran huecos negros, como ojos ciegos suplicando una piedad que nunca llegaba. El pueblo, que de noche parecía maldito, de día se veía simplemente muerto, abandonado por el progreso, olvidado por el tiempo. El niño, a quien yo había decidido llamar Tadeo en mi mente hasta saber su nombre real, se había quedado dormido en el asiento, acurrucado como un animalito herido. Su respiración era suave,
un leve silbido que contrastaba con el ronroneo constante del motor diésel que no había apagado en toda la noche. Era mi ancla a la realidad, a la civilización. Con la luz del día, me sentí un poco más valiente, o quizá solo más expuesto. Bajé del camión, esta vez con menos sigilo. El aire seguía siendo frío, pero ahora llevaba consigo el olor a leña quemada, señal de que, a pesar de todo, alguien más habitaba aquel lugar. Observé la plaza principal, si es que se le podía llamar así. Era un simple ensanchamiento de la calle de tierra, con una fuente seca y agrietada en el centro, cuya única función ahora era la de ser un basurero. Alrededor de la plaza se levantaban los edificios que alguna vez debieron ser el corazón del pueblo, una iglesia con el campanario a medio derrumbar, una tienda con el letrero de Abarrotes La Esperanza, carcomido por el sol y la lluvia, y lo que parecía haber sido una presidencia municipal, con la pintura descarapelada y los vidrios rotos. Todo hablaba de un pasado mejor, de una vida que ya no existía. Mi misión era clara, al menos en su primer paso: encontrar a alguien que me ayudara con el cuerpo de la madre de Tadeo. Empecé por la iglesia. La gran puerta de madera estaba cerrada con un candado oxidado que parecía no haberse abierto en décadas. Rodeé el edificio, buscando otra entrada, pero solo encontré muros de piedra cubiertos de maleza y vitrales rotos por los que se colaba el viento, produciendo un gemido lastimero. La casa de Dios también había abandonado este lugar. Mi siguiente opción fue la tienda. La puerta de malla metálica estaba cerrada, pero no con candado. La empujé y se dio con un chirrido. El interior estaba en penumbras, olía a polvo y a mercancía rancia. Detrás de un mostrador de madera cubierto por una capa de mugre, una figura se movió. Era un hombre viejo, encorvado, con una barba rala y unos ojos pequeños y desconfiados que me escrutaron de arriba abajo. «Buenos días», dije, tratando de sonar amigable. «Busco un poco de ayuda». El hombre no respondió. Siguió mirándome, evaluando mi ropa, mis botas, mi rostro cansado. Era la mirada del que ha aprendido a esperar siempre lo peor de los extraños. ¿Hay alguna autoridad aquí? ¿Un delegado? ¿Un sacerdote? El viejo soltó una especie de resoplido que podría haber sido una risa amarga. «Autoridad», repitió, como si la palabra fuera un chiste de mal gusto. «Aquí la única autoridad es don Emiliano, y créame, no quiere usted buscar su ayuda». «¿Don Emiliano?», pregunté. El nombre me sonó a cacique de película antigua. «El dueño de todo esto», dijo el viejo, haciendo un gesto vago con la mano que parecía abarcar el pueblo entero. «El dueño de la tierra, del agua y hasta del aire que respiramos». La descripción me dio un escalofrío. Era la confirmación de que la maldad en ese pueblo no era sobrenatural, sino terriblemente humana. «Mire, señor», insistí, bajando la voz, «no vengo a causar problemas. Anoche encontré a un niño en la carretera. Su madre falleció, en esa casa de allá». Señalé vagamente en la dirección de donde venía. «Necesito ayuda para darle un entierro digno. Es lo cristiano, ¿no?». La mención de la muerte pareció ablandar un poco su coraza. Suspiró, un sonido largo y cansado. «El niño, Tadeo», dijo. Así que ese era su nombre. Su madre, Soledad, ya tenía tiempo enferma. La tisis no perdona. Miró hacia la puerta, como si temiera que alguien lo escuchara. «Nadie va a ayudarte con eso. No, si don Emiliano no da permiso. Él dice que los muertos solo traen gastos y malos recuerdos». La crueldad de esa frase me golpeó como una bofetada. ¿Qué clase de hombre podía pensar así? ¿Y dónde encuentro a ese tal don Emiliano?, pregunté, sintiendo cómo una rabia fría empezaba a crecer en mi interior. «En la hacienda, al final del camino, la única casa pintada con rejas de fierro. No tiene pierde, pero si me permite un consejo de viejo, déjelo así. Súbase a su camión, llévese al niño si quiere, y no vuelva a mirar atrás. Este lugar, San Jacinto de la Penumbra, no es lugar para gente con buen corazón. San Jacinto de la Penumbra». Hasta el nombre sonaba a condena. Le agradecí al tendero con un gesto de cabeza. Compré 2 botellas de agua y una bolsa de galletas Marías, pagando con un billete que el hombre miró como si fuera de otro mundo. Me dio el cambio con monedas sucias y pesadas. Al salir, la luz del sol me pareció más débil,
como si la oscuridad del pueblo la estuviera devorando. Volví al camión. Tadeo seguía durmiendo. Lo observé un momento. Tan pequeño, tan indefenso. El consejo del tendero resonaba en mi cabeza. Llévese al niño y no vuelva a mirar atrás. Era la opción lógica, la sensata. Podía llevarlo a la primera ciudad grande, entregarlo a un DIF y seguir mi camino. Habría cumplido con mi deber, pero al mirar su rostro pacífico, supe que no podía hacerlo. Abandonar a su madre en esa choza, dejarla sin la dignidad de una tumba, sería una traición a la promesa que le había hecho a él y a mí mismo. Sería huir, y yo no era un cobarde. Recordé la cara de suficiencia de mi yerno, Ricardo, el esposo de mi hija Sofía, un hombre que vivía de las apariencias conduciendo un BMW último modelo que apenas podía pagar, presumiendo de sus inversiones en criptomonedas y mirando mi viejo Kenworth con un disimulado desprecio. Don Armando, ya debería vender ese cacharro y disfrutar de la vida, me decía en las reuniones familiares, mientras revisaba su reloj de marca. Para él, el valor de un hombre se medía en su cuenta bancaria. Yo sabía que se equivocaba. El verdadero valor de un hombre se mide por su palabra, por su capacidad de mantenerse firme ante la injusticia. Dejar a Soledad sin entierro y huir con Tadeo sería darle la razón a Ricardo. Sería admitir que mi mundo, el de los valores sencillos y la decencia, ya no tenía cabadura en este, y me negaba a aceptar eso. Mi decisión estaba tomada. Iría a ver a don Emiliano, pero no iría con las manos vacías ni con el sombrero en la mano. Un hombre como él solo entendía un idioma, el poder y el dinero. Yo no tenía poder en ese pueblo, pero tenía recursos. Tenía mi camión, que era mi casa y mi fortaleza. Tenía algo de dinero ahorrado para mi retiro, una cantidad decente que mi esposa y yo habíamos juntado con el sudor de nuestra frente. Y tenía algo que don Emiliano probablemente subestimaba, la astucia de un viejo que ha sobrevivido a 1000 trampas en la carretera. Abrí la guantera y saqué un pequeño cuaderno de contabilidad y un lápiz. Empecé a hacer lo que siempre hacía cuando enfrentaba un problema complejo. Un plan. Un plan con pasos claros, con objetivos definidos. Paso 1. Enfrentar a Emiliano. No para pedir, sino para negociar. Paso 2. Asegurar un entierro digno para Soledad. Este era el objetivo inmediato, el innegociable. Paso 3. Entender la situación de Tadeo. ¿Tenía más familia? ¿Qué sería de él? Paso 4. Evaluar la verdadera naturaleza del poder de Emiliano. Todo cacique tiene un talón de Aquiles. Mientras escribía, Tadeo se despertó. Se frotó los ojos y me miró, confundido por un instante, antes de recordar la pesadilla que ahora era su vida. Sus ojos se llenaron de tristeza. «Buenos días, campeón», le dije con la voz más alegre que pude fingir. «¿Dormiste bien?» Asintió sin muchas ganas. Le ofrecí las galletas y el agua. Comió en silencio, como el día anterior. «Tadeo», le dije suavemente, «voy a ir a hablar con un señor para que nos ayude con lo de tu mamá. Quiero que te quedes aquí en el camión. Cierra bien las puertas y no le abras a nadie. ¿Entendido? Voy a tardar un poco, pero voy a volver. Te lo prometo». Me miró con sus ojos grandes y serios y asintió. Vi en su mirada una confianza absoluta, una fe que me hizo sentir el peso del mundo sobre los hombros. Era un honor y una carga terrible. Antes de irme, busqué en mi maleta. Saqué una camisa limpia y un suéter grueso que usaba para el frío de las montañas. Me peiné frente al espejo retrovisor. Si iba a ver al rey del pueblo, tenía que parecer un emisario digno, no un simple troquero desvelado. Me miré en el espejo. Las arrugas en mi rostro contaban la historia de mi vida. El sol, el cansancio, las risas con Elena, las preocupaciones por los hijos. Era una cara honesta, y con esa honestidad como mi única arma, me dispuse a caminar hacia la guarida del lobo. El camino a la hacienda era el único que estaba bien cuidado. La tierra estaba compactada y libre de baches. A los lados, cercas de alambre de púas delimitaban terrenos áridos y polvorientos. A lo lejos, vi la casa. Era como el tendero la había descrito, una casona de 2 pisos, pintada de un blanco reluciente que hería la vista, con un techo de teja roja y un gran portón de hierro forjado. Un oasis de opulencia en medio de un desierto de miseria. Era una declaración de poder,
una bofetada en la cara de cada habitante de San Jacinto de la Penumbra. Mientras me acercaba, 2 hombres salieron a mi encuentro desde una pequeña caseta junto al portón. Eran jóvenes, de aspecto rudo, con la mirada vacía de los que obedecen sin preguntar. ¿A dónde va?, preguntó uno de ellos con la mano cerca de la cintura, donde seguramente llevaba un arma. Vengo a hablar con el señor Emiliano, respondí con calma, manteniendo el contacto visual. No recibe a nadie sin cita, dijo el otro. Díganle que es Armando Garza, que se trata del niño Tadeo, y que es un asunto de negocios. La palabra negocios pareció tener un efecto. Se miraron entre ellos. Uno se quedó vigilándome mientras el otro caminaba hacia la casa. Esperé, de pie bajo el sol que ya empezaba a calentar. Sentía las miradas de los hombres como si fueran insectos sobre mi piel. Unos minutos después, el hombre regresó y me hizo una seña para que pasara. El portón se abrió con un rechinido metálico. Entré a un patio bien cuidado, con bugambilias de colores vibrantes trepando por las paredes. El contraste con el resto del pueblo era obsceno. En el porche, sentado en una mecedora de mimbre, me esperaba un hombre. Era corpulento, de unos 60 años, vestido con una guayabera blanca impecable y pantalones oscuros. Tenía un rostro ancho y rojizo, y unos ojos pequeños y astutos que me analizaron con la frialdad de un depredador. Un grueso anillo de oro con una piedra negra brillaba en su dedo. Era don Emiliano. Así que usted es Armando Garza, dijo, con una voz aceitosa que pretendía ser amable. ¿Qué asunto de negocios puede tener un camionero conmigo? Me acerqué y me paré frente a él, manteniendo una distancia respetuosa pero firme. Don Emiliano, vengo por el niño Tadeo. Su madre, Soledad, ha fallecido. Asintió lentamente, sin mostrar la menor sorpresa o compasión. Una lástima. Era una buena trabajadora. Pero la vida sigue, ¿no cree? La vida sí. Pero los muertos merecen descanso. Quiero darle un entierro decente. Soltó una carcajada. ¿Un entierro? ¿Y quién va a pagar por eso? ¿Usted? Los entierros cuestan. El ataúd, el terreno en el panteón, el permiso. Todo cuesta en esta vida, señor Garza. Yo lo pagaré, dije sin dudar. Sabía que ese era el anzuelo. Sus ojos brillaron con codicia. Vaya, vaya, un camionero con un corazón tan grande como su cartera. Me sorprende, pero me parece bien. La caridad es una virtud. Se levantó de la mecedora. $500, y el asunto está arreglado. Le doy el permiso. Le vendo un cajón de pino y un pedazo de tierra al fondo del camposanto. $500. La cifra era un robo a mano armada. Un abuso descarado. Podría haber regateado. Podría haberme indignado. Pero recordé mi plan. Este no era el momento de la confrontación, sino de la información. Acepté con un gesto de cabeza. De acuerdo, pero tengo una condición. ¿Usted pone condiciones?, preguntó arqueando una ceja. El niño Tadeo. ¿Tiene familia? Familia, repitió pensativo. Su padre era un bracero que se fue al norte y nunca volvió. La familia de Soledad era gente de fuera. Llegaron aquí hace años. ¿Murieron o se fueron? No. El niño está solo. Hizo una pausa, y su sonrisa se volvió ladina. Pero no se preocupe, aquí no dejamos a nadie desamparado. Él se quedará aquí, en la hacienda. Siempre se necesita quien dé de comer a las gallinas o limpie los corrales. Tendrá techo y comida. Un futuro de servidumbre, de esclavitud. Eso era lo que le ofrecía. Convertirlo en uno más de sus peones, atado a él por una deuda de gratitud impagable. Sentí la bilis subir por mi garganta, pero la tragué. Mantuve mi rostro impasible. Me parece justo, mentí. Iré por el dinero. Excelente. Mis hombres lo acompañarán, y ellos se encargarán del cuerpo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Los 2 matones me siguieron a una corta distancia. Había ganado la primera batalla. Soledad tendría su entierro, pero había visto el rostro del enemigo, y era peor de lo que había imaginado. Don Emiliano no solo era un avaro, era un coleccionista de almas, y Tadeo iba a ser la próxima pieza de su colección, a menos que yo pudiera evitarlo. Mientras caminaba de regreso a mi camión, con el sol pegándome en la nuca, mi plan comenzó a expandirse. Ya no se trataba solo de un entierro.
Se trataba de una liberación. El regreso al camión fue un desfile sombrío. Yo caminaba al frente, con los 2 esbirros de Emiliano flanqueándome a unos pasos de distancia, como si fuera un prisionero de guerra. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo que se pegaban a mi pantalón. No hablaban, solo existían, como 2 estatuas de músculo y mala leche. Cuando llegamos al Kenworth, Tadeo asomó su carita por la ventana del copiloto. Su expresión era una mezcla de alivio al verme y de miedo al ver a mis acompañantes. Le hice un gesto tranquilizador con la mano, aunque yo mismo no sentía ninguna tranquilidad. Subí a la cabina. Abrí una pequeña caja de metal que guardaba bajo el asiento, donde tenía mis documentos importantes y una reserva de efectivo para emergencias. Esta sin duda calificaba como una. Conté $500 en billetes de 20, sintiendo cada uno como si me arrancaran un pedacito de mi futuro, de mi retiro soñado junto al mar. Pero luego pensaba en la alternativa, en dejar a Soledad insepulta y a Tadeo en las garras de ese buitre, y el dinero perdía todo su valor. Era solo papel. La dignidad no tenía precio. Se los entregué a uno de los hombres, que los contó con una rapidez experta. Asintió a su compañero y luego me miró. El patrón dice que quiere al niño en la hacienda para el mediodía. No se tarde. La orden era clara. Una amenaza velada. No respondí. Solo los vi alejarse en dirección a la casa de Tadeo para cumplir con la parte más macabra de su trabajo. Cerré la puerta del camión y me dejé caer en el asiento, exhausto. La tensión de la mañana me había vaciado. Tadeo me miraba con sus ojos interrogantes. «¿Qué pasó, don Armando?», preguntó. «Conseguimos el permiso, mijo. Tu mamá va a tener su descanso». Le revolví el pelo, un gesto torpe para mostrarle afecto. «¿Y tú? El señor Emiliano dice que te puedes quedar en su casa». Dije la mentira con el mayor cuidado posible, observando su reacción. Tadeo frunció el ceño. No era tonto. A pesar de su corta edad, había vivido lo suficiente en San Jacinto como para saber quién era Emiliano y lo que significaba. «Yo no quiero ir con él», dijo en voz baja, pero con una firmeza que me sorprendió. Él era malo con mi mamá. Siempre le cobraba de más en la tienda y le quitaba parte de lo que ganaba lavando ropa. Ahí estaba, la confirmación que necesitaba. La maldad de Emiliano no era una percepción mía, era una realidad cotidiana para la gente del pueblo. «No te preocupes, no vas a ir con él», le aseguré. «Pero por ahora, tenemos que seguirles el juego. Tenemos que ser más listos que ellos». Le guiñé un ojo. «Es nuestro secreto, ¿va?». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios por primera vez. Fue como ver una flor nacer en medio del desierto. Ese pequeño gesto me dio la fuerza que necesitaba. Me sentía como un general planeando una campaña imposible. Mis recursos eran limitados, y mi enemigo controlaba el terreno. Pero tenía el elemento sorpresa y una causa justa. Recordé el libro de Napoleon Hill que mi hijo me había dado. El autor insistía en la importancia de la planeación organizada y en la fe aplicada. Mi fe no era en un Dios abstracto en ese momento, sino en la decencia humana, en la idea de que el bien, aunque a veces débil y silencioso, podía prevalecer si se le daba una oportunidad y un buen plan. El entierro fue esa misma tarde. Fue el acto más solitario y desolador que he presenciado. Los hombres de Emiliano llevaron un ataúd de pino sin cepillar, crudo y austero. Colocaron el cuerpo de Soledad dentro con una eficiencia fría, sin rastro de ceremonia o respeto. Luego, lo cargaron en la parte de atrás de una vieja camioneta y nos indicaron que lo siguiéramos. El panteón estaba en una loma a las afueras del pueblo. Era un lugar desolado, con unas pocas cruces de madera torcidas y lápidas de cemento carcomidas por el tiempo. Los hombres cavaron un hoyo en la tierra dura y seca, y sin más, bajaron el ataúd. Tadeo se aferraba a mi mano, su cuerpo temblando ligeramente. Cuando el primer palazo de tierra golpeó la tapa del ataúd, un sonido hueco y terrible, Tadeo soltó un sollozo ahogado. Me arrodillé y lo abracé fuerte. No había cura, un rezo, una flor, nada. Solo el viento levantando polvo y el sonido de las palas. Fue un final indigno para una vida que, seguramente, había estado llena de luchas silenciosas. Cuando terminaron, uno de los hombres se me acercó. «Ya está. Ahora el niño. El patrón lo espera». Mi corazón se aceleró.
El momento de la confrontación se acercaba más rápido de lo que esperaba. Tenía que ganar tiempo. Necesita recoger sus cosas de la casa. Improvisé. Un recuerdo de su madre. Es lo justo. El hombre dudó, pero luego asintió con desgana. 5 minutos. Te esperamos en la entrada del pueblo. Nos llevaron de vuelta a la choza miserable. Los hombres esperaron afuera, fumando, mientras Tadeo y yo entrábamos. La casa se sentía aún más vacía y fría que antes. El catre desnudo era un grito silencioso. Tadeo fue a un rincón y de una caja de cartón sacó un pequeño rebozo de colores desvaídos. Era de ella, dijo, abrazándolo contra su pecho. Siempre olía a canela. Ese pequeño detalle, ese recuerdo sensorial, me rompió el corazón en 1000 pedazos. Me agaché a su altura. Tadeo, escúchame con atención. No vamos a volver a la hacienda. Nos vamos a ir de aquí. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Confías en mí? Me miró directamente a los ojos y en su mirada no había ni una sombra de duda. Sí, don Armando. Bien, este es el plan. Mi cerebro trabajaba a una velocidad vertiginosa. No podía simplemente arrancar el camión y huir. Me alcanzarían en la carretera. Emiliano seguramente tendría contactos en los pueblos cercanos, quizá hasta con la Policía Federal de Caminos. Una llamada y me detendrían por secuestro. No, la huida tenía que ser más inteligente. Tenía que desaparecer. Y solo había una persona en el pueblo que me había mostrado una chispa de humanidad. El viejo tendero. Salimos de la casa. Les dije a los hombres que Tadeo estaba muy afectado, que necesitaba un momento. Sorprendentemente, no protestaron. Quizá hasta ellos tenían un límite para su crueldad. Caminé con Tadeo de la mano, no hacia mi camión, sino hacia la tienda de abarrotes. El viejo nos vio llegar con una expresión de alarma. ¿Qué haces aquí? Te dije que te fueras. Necesito su ayuda, dije, entrando y cerrando la puerta detrás de mí. Y estoy dispuesto a pagar por ella. Sabía que apelar a su corazón era una apuesta, pero apelar a su bolsillo era más seguro. La pobreza tiene sus propias reglas. Le expliqué mi situación a toda prisa, en susurros, que Emiliano quería quedarse con el niño, que yo no podía permitirlo, que necesitaba un lugar para escondernos por un par de días, hasta que pudiera pensar en un plan de escape seguro. El viejo, cuyo nombre supe que era Melquíades, negó con la cabeza repetidamente. «Estás loco. Si Emiliano se entera me mata, a mí y a ti. Él no se va a enterar. Solo necesito la bodega de atrás. Nadie tiene por qué saber que estamos ahí. Te pagaré $200 por cada noche». La cifra lo hizo detenerse. $200 probablemente era más de lo que ganaba en un mes. Vi la lucha en sus ojos, el miedo contra la necesidad, la prudencia contra la oportunidad. Y además, añadí, jugando mi última carta, es por el niño, es el hijo de Soledad. Ella siempre te compraba a ti, aunque en la tienda de la hacienda le daban más barato. Decía que tú eras gente decente. Eso pareció tocar una fibra. Melquíades suspiró. Una rendición. La bodega. Está llena de cachivaches, pero nadie entra ahí desde hace años. Pero si nos descubren, no lo harán. Nos iremos en 2 días en medio de la noche. Ni te darás cuenta. Asintió a regañadientes. Nos guió a través de la tienda, hacia una puerta trasera oculta por una cortina de tela sucia. La bodega era pequeña, atestada de cajas viejas, costales vacíos y muebles rotos. Olía a humedad y a tiempo estancado, pero era un refugio, era nuestro escondite. Nos dejó una lámpara de petróleo, un par de mantas y algo de comida. La letrina está en el patio. Salgan solos si es necesario, y con mucho cuidado. Voy a decir que te fuiste, que arrancaste tu camión y te largaste del pueblo. Le di las gracias y le entregué el dinero. Cerró la puerta y nos quedamos en la penumbra, Tadeo y yo. El niño no parecía asustado, sino extrañamente tranquilo. Se sentó en un viejo colchón y se arropó con el rebozo de su madre. Afuera, oí el motor de una camioneta arrancando y alejándose a toda velocidad. Eran los hombres de Emiliano, que seguramente habían ido a mi camión y, al no encontrarnos, habían asumido que habíamos huido. La primera parte del engaño había funcionado. Las siguientes 48 horas fueron una eternidad. Pasamos el tiempo en silencio, escuchando los sonidos del pueblo filtrarse a través de las paredes de adobe. El viento,
los pasos ocasionales, la voz lejana de Melquíades atendiendo a algún cliente. Durante el día, me dedicaba a pensar, a llenar mi cuaderno con notas, diagramas, planes y contraplanes. Me sentía como un estratega militar antes de una batalla decisiva. ¿Cómo sacar a Tadeo de allí sin ser detectado? La carretera principal estaba vigilada. ¿Habría otra ruta? ¿Un camino de tierra, una vieja brecha que solo los locales conocieran? Tenía que haber una alternativa. La opresión de Emiliano no podía ser absoluta. Todo sistema tiene sus fallas. Fue en la segunda noche cuando la respuesta llegó de la fuente más inesperada. Melquíades entró sigilosamente en la bodega. Su rostro estaba pálido. Emiliano está furioso, susurró. Te está buscando por todas partes. Ha ofrecido una recompensa. La gente está nerviosa. Necesito un mapa, le dije. Un mapa viejo de la zona, de antes de la autopista. Me miró como si estuviera loco, pero luego pareció recordar algo. Rebuscó en una caja de madera llena de papeles amarillentos y sacó un mapa doblado y frágil. Lo extendí en el suelo bajo la luz temblorosa de la lámpara. Era un mapa topográfico, detallado. Mostraba la vieja carretera, la que yo había tomado, pero también mostraba algo más. Una red de caminos de herradura, de brechas mineras abandonadas que serpenteaban por la sierra. Dijo Melquíades, señalando una línea punteada que se desviaba del camino principal unas leguas antes de San Jacinto. Este era el Camino de la Plata. Lo usaban los mineros hace 100 años. Nadie lo usa ya. Dicen que es peligroso, que se derrumba. ¿Llevas a alguna parte?, me pregunté, mi corazón latiendo con una nueva esperanza. Conecta con el camino a San Pedro de las Rocas, a unos 50 kilómetros. Pero es un camino para mulas, no para un monstruo como el tuyo. Mi monstruo puede pasar por donde sea, le aseguré. Era un riesgo enorme. El camino podía ser intransitable. Podía quedarme atascado, averiar el camión. Pero era mi única oportunidad, la puerta que necesitaba construir. Pasé el resto de la noche estudiando el mapa, memorizando cada curva, cada elevación, cada posible punto conflictivo. Tadeo dormía a mi lado, ajeno a los planes desesperados que se tejían para salvarlo. Mirándolo, recordé mi propia vida, las decisiones que había tomado. Casarme con Elena, comprar mi primer camión con un préstamo que nos quitó el sueño por años, decidir tener a nuestros hijos a pesar de las dificultades económicas. Cada decisión importante había sido un salto de fe, un riesgo calculado. Esto era lo mismo, solo que a una escala diferente. No estaba luchando por mi futuro, sino por el de un niño que no llevaba mi sangre, pero que ahora era mi responsabilidad. La vida, a veces, te pone en encrucijadas inesperadas para probar de qué estás hecho, y yo no iba a fallar en esta prueba. Al amanecer del tercer día, el plan estaba completo. Era audaz, peligroso, y tenía 1000 formas de salir mal, pero era el único que tenía. La oscuridad previa al alba era nuestra cómplice. El silencio en San Jacinto de la Penumbra era casi total, roto solo por el murmullo del viento y el latido ansioso de mi propio corazón. Melquíades nos guió por el patio trasero de la tienda, moviéndose con la agilidad sigilosa de un fantasma. Tadeo, aferrado a mi mano, no emitía sonido alguno. Habíamos repasado el plan una y otra vez en susurros, movernos rápido, en silencio, y obedecer mis señales sin dudar. El viejo tendero nos acompañó hasta las afueras del pueblo, donde mi Kenworth esperaba, una bestia de acero dormida bajo las estrellas. La noche anterior, con un riesgo enorme, me había escabullido para hacer una revisión rápida. Niveles de aceite, agua, presión de las llantas. Todo tenía que estar perfecto. No había margen para un fallo mecánico. Hasta aquí llego yo, dijo Melquíades, su voz un graznido bajo en la oscuridad. Que Dios los acompañe, Armando. Eres un hombre bueno o un loco de remate. Aún no lo decido. Quizá las dos cosas no se excluyen, amigo, le respondí, dándole un apretón en el hombro. Gracias por todo. Nunca lo olvidaré. Váyase ya, y no vuelva nunca. Ayudé a Tadeo a subir a la cabina y luego me puse al volante. Giré la llave y el motor Caterpillar cobró vida con un rugido profundo y gutural que pareció hacer temblar la tierra. En el silencio de la madrugada,
Sonó como un trueno, una declaración de guerra. No había tiempo para sutilezas. Puse la primera y el camión se lanzó hacia adelante, dejando atrás las siluetas de las casas de adobe. No encendí las luces altas hasta que estuvimos a un par de kilómetros del pueblo, en el tramo de carretera que, según mis cálculos, precedía al desvío del Camino de la Plata. El mapa mental que había construido en la bodega estaba grabado a fuego en mi cerebro. Buscaba un viejo arroyo seco y un grupo de 3 mezquites. Allí, oculta por la maleza, debería estar la entrada a la brecha. La encontramos. Era apenas una cicatriz en la ladera de la colina, un sendero tan estrecho y cubierto de vegetación que era casi invisible. Tuve que bajarme con la linterna para confirmarlo. El corazón me dio un vuelco. Era más angosto de lo que había imaginado. Melquíades tenía razón. Era un camino para mulas, no para un tráiler de 18 ruedas. Miré el Kenworth, mi fiel compañero de batallas. Era ancho, pesado, imponente. Parecía imposible. Por un momento la duda me paralizó. ¿Y si no cabía? ¿Si me quedaba atascado exponiéndonos a la ira de Emiliano? Pero entonces miré a Tadeo, que me observaba desde la cabina con una confianza inquebrantable, y la duda se disipó, reemplazada por una determinación fría como el acero. Tenía que caber, tenía que funcionar. «Agárrate fuerte, mijo», le dije al volver a subir. «Esto se va a mover un poco». Engrané la marcha más baja y giré el volante. La parte delantera del camión se abrió paso entre los arbustos con un crujido de ramas rotas. Las llantas delanteras mordieron la tierra suelta del camino. Era como meter un hilo en una aguja en plena oscuridad. Los espejos laterales rozaban las paredes de roca a ambos lados del sendero. Avancé centímetro a centímetro, con los músculos tensos, sintiendo cada vibración del vehículo, escuchando cada chirrido, cada roce. El tráiler, largo y articulado, protestaba en cada curva cerrada. Hubo momentos en que pensé que no pasaríamos, que el remolque se quedaría atascado, formando una V con la cabina, pero la experiencia de 40 años maniobrando en patios de carga imposibles, en callejones estrechos de ciudades viejas, salió a relucir. Me movía por instinto, girando el volante con una precisión milimétrica, usando el freno y el acelerador para balancear el peso del monstruo. Fueron las horas más largas y tensas de mi vida. El sol salió, pero la luz apenas penetraba en el cañón por el que serpenteaba el camino. El paisaje era espectacular y aterrador. A un lado, la pared de roca. Al otro, un precipicio que se perdía en las sombras. No me atrevía a mirar hacia abajo. Toda mi concentración estaba en el metro de tierra que tenía por delante. Tadeo permaneció en silencio todo el tiempo. Un pequeño soldado valiente en su puesto. A media mañana, nos detuvimos para beber agua y comer unas galletas. Mis manos temblaban por la tensión acumulada. «¿Lo vamos a lograr, don Armando?», preguntó Tadeo. «Claro que sí, campeón. Ya pasamos lo peor». Era una mentira. No tenía idea de lo que nos esperaba más adelante, pero era la mentira que ambos necesitábamos escuchar. El verdadero desafío llegó poco después del mediodía. El mapa indicaba un antiguo puente de madera sobre un barranco. Cuando llegamos a él, sentí que se me helaba la sangre. Puente era una palabra generosa para describir la estructura ruinosa que se extendía sobre el abismo. Faltaban tablones, las vigas de soporte estaban podridas, y todo el conjunto se veía tan frágil como un castillo de naipes. Cruzar aquello con un vehículo de más de 30 toneladas era un suicidio. No había forma de rodearlo. Estábamos atrapados. Me bajé del camión y examiné la estructura. Era una trampa mortal. Me senté en una roca, la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de la derrota. Habíamos llegado tan lejos para fracasar aquí. La imagen de Emiliano, con su sonrisa de suficiencia, apareció en mi mente. La desesperación comenzó a filtrarse en mis venas. Pero entonces, algo cambió. La desesperación se transformó en rabia. Una rabia pura y dura contra la injusticia, contra Emiliano, contra el mundo que permitía que existieran lugares como San Jacinto y hombres como él. Y la rabia me aclaró la mente. Me levanté. No iba a ser derrotado por un montón de madera podrida. Volví al camión y abrí mi caja de herramientas. Saqué cadenas de arrastre, cables de acero, un gato hidráulico y todas las herramientas pesadas que tenía.
Mi plan era una locura, una apuesta desesperada contra la física y el sentido común. Iba a reforzar el puente, o al menos, a intentarlo. Le expliqué a Tadeo que se quedara lejos, en un lugar seguro, y me puse a trabajar. Durante las siguientes 6 horas, bajo un sol implacable, trabajé como no lo había hecho en 20 años. Usé los cables de acero del malacate del camión para anclar las vigas principales a unas rocas sólidas en ambos lados del barranco. Tensé los cables hasta que estuvieron a punto de romperse, creando un sistema de soporte rudimentario. Rellené los huecos más grandes en el piso del puente con rocas planas y con las llantas de repuesto del tráiler, creando una superficie irregular pero continua. Usé las cadenas para amarrar los tablones sueltos entre sí, tratando de distribuir el peso. Sudaba, maldecía. Mis músculos gritaban de dolor. Mis manos, ya callosas, se llenaron de ampollas y cortaduras. Era una batalla de un solo hombre contra la decadencia. Mientras trabajaba, mi mente se enfocaba en la tarea con una claridad absoluta. Era lo que Napoleon Hill llamaba concentración del esfuerzo. Cada movimiento tenía un propósito. Cada nudo, cada palanca, era un paso hacia nuestra libertad. No pensaba en el fracaso, solo pensaba en la solución. Recordé a mi esposa, Elena. Cuando recién nos casamos, vivíamos en un cuartito rentado, y el techo tenía una gotera terrible justo sobre la cama. El casero nunca la arregló. Una noche de tormenta, harto de ver a Elena poniendo ollas para recoger el agua, me subí al techo en medio del diluvio con un trozo de lona y unos ladrillos, y no bajé hasta que la gotera se detuvo. Elena me dijo esa noche que se había enamorado de mí de nuevo, no por arreglar el techo, sino por mi terquedad, por mi negativa a aceptar la derrota. Estaba haciendo lo mismo ahora, luchando contra la tormenta con las herramientas que tenía. Cuando terminé, el puente seguía pareciendo una ruina, pero una ruina reforzada, una ruina con una oportunidad. Estaba exhausto, cubierto de grasa y polvo, pero sentía una extraña euforia. Había hecho todo lo que podía hacer. El resto era cuestión de coraje y de suerte. Volví al camión. Bebí casi 1 litro de agua de un solo trago. Miré a Tadeo. Ahora viene la parte divertida, le dije, tratando de sonreír. La maniobra de cruzar el puente fue el momento más aterrador de mi vida. Desenganché el tráiler. Una decisión arriesgada pero necesaria para reducir el peso en el puente en un solo punto. Primero cruzaría con la cabina y luego, si sobrevivía, usaría el malacate y los cables para arrastrar el remolque al otro lado. Puse la cabina en la entrada del puente. Los tablones crujieron bajo el peso de las llantas delanteras como si se quejaran. Avancé a la velocidad de un caracol, sintiendo cada vibración, cada quejido de la madera. El camión se balanceaba peligrosamente. Miré por la ventana y vi el abismo bajo mis pies. Un error, un tablón que se rompiera, y todo habría terminado. Contuve la respiración. Fueron 30 metros que parecieron 30 kilómetros. Cuando las llantas traseras tocaron tierra firme al otro lado, solté un grito que fue una mezcla de alivio, triunfo y puro terror. Lo había logrado. La segunda parte, arrastrar el tráiler, fue igualmente angustiante. El malacate zumbaba bajo la tensión. Los cables de acero se estiraban hasta el límite. El remolque se movía a tirones, raspando contra los bordes del puente, amenazando con atascarse o con arrastrar la cabina de vuelta al abismo. Pero aguantó. La estructura aguantó. Mi trabajo improvisado había funcionado. Cuando el tráiler completo estuvo a salvo al otro lado, me quedé unos minutos sin moverme, con el sudor empapándome la camisa, el corazón latiendo desbocado. Habíamos vencido al puente. Habíamos vencido al Camino de la Plata. Enganché de nuevo el tráiler y continuamos nuestro viaje. El resto del camino, aunque difícil, pareció un paseo en comparación. Al atardecer, vimos las primeras luces de San Pedro de las Rocas, un pueblo más grande, más vivo, conectado al mundo real por una carretera pavimentada. Al llegar a la seguridad del asfalto, detuve el camión en el acotamiento y apagué el motor. El silencio fue abrumador. Miré a Tadeo. Él me estaba mirando a mí, y en sus ojos había una admiración que me hizo sentir como un héroe de leyenda. «Lo logramos, don Armando», susurró. «Lo logramos, mijo. Habíamos escapado. Estábamos a salvo de Emiliano.
Pero la batalla no había terminado. Ahora comenzaba la guerra, porque no bastaba con huir. Había que hacer justicia. Tenía que asegurarme de que Emiliano pagara por lo que le había hecho a Soledad, a Tadeo y a toda la gente de San Jacinto de la Penumbra. Mi propósito definido se había vuelto más claro. No solo era salvar al niño, era destruir al monstruo. Y por primera vez en muchos años, me sentí joven, lleno de una energía y un propósito que creía perdidos para siempre. Esta última ruta, la que debía llevarme al retiro, se había convertido en la misión más importante de mi vida. La llegada a San Pedro de las Rocas fue como volver a nacer. Después de días atrapados en la atmósfera sofocante de San Jacinto, la simple visión de calles pavimentadas, alumbrado público y gente caminando sin miedo nos pareció un milagro. Encontramos un pequeño hotel de paso a la entrada del pueblo, de esos que rentan habitaciones a viajeros y camioneros. Pagué por 2 noches, usando el resto de mi efectivo de emergencia. La habitación era modesta, con 2 camas, un baño con una regadera que funcionaba y una pequeña televisión, pero para nosotros era como una suite en un hotel de Beverly Hills. Lo primero que hicimos fue darnos una larga ducha. El agua caliente arrastró el polvo, la grasa y parte del cansancio acumulado. Ver a Tadeo, limpio y vestido con un cambio de ropa que compré en una tienda cercana, me llenó de una satisfacción paternal. Era un niño diferente al que había encontrado en la carretera. En sus ojos empezaba a asomar un brillo de curiosidad infantil, una chispa que la tristeza había estado a punto de extinguir. Esa noche, mientras Tadeo dormía profundamente, yo me senté junto a la ventana, observando las luces de los autos pasar. Mi cuerpo me dolía de una forma que no recordaba en años, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. La huida había sido la fase 1. Ahora venía la fase 2, la justicia. Sacar mi cuaderno de notas se había convertido en un ritual. Sobre el papel tracé un nuevo plan. Sabía que ir a la policía local era inútil. En pueblos como estos, los caciques como Emiliano a menudo tenían al comandante de la policía en su nómina. Necesitaba ir más arriba. Necesitaba crear un problema tan grande que las autoridades estatales o federales no pudieran ignorarlo. Pero para eso, necesitaba pruebas. Mi testimonio era solo la palabra de un extraño contra la de un hombre poderoso en su territorio. Necesitaba algo más, algo irrefutable. Mi mente volvió a San Jacinto, repasando cada detalle. Recordé las palabras de Tadeo. Siempre le cobraba de más en la tienda y le quitaba parte de lo que ganaba lavando ropa. Recordé al viejo Melquíades, el dueño de la tierra, del agua y hasta del aire que respiramos. Emiliano no era solo un matón, era un explotador sistemático. Probablemente cometía evasión de impuestos, robo de agua, explotación laboral, crímenes que, si se probaban, podían llevarlo a la cárcel por mucho tiempo. El problema era cómo obtener esas pruebas desde aquí, a 50 kilómetros de distancia, y sin poder regresar. La respuesta de nuevo estaba en la gente, en Melquíades. Él era mi único enlace, mi único posible aliado dentro de la fortaleza enemiga. A la mañana siguiente, busqué un teléfono público. No quería usar mi celular. Había visto suficientes películas para saber que las llamadas se pueden rastrear. Marcarle a Melquíades a su tienda era demasiado arriesgado. Necesitaba un intermediario. Recordé mis años en la carretera. Los camioneros tenemos una red de información no oficial, una hermandad silenciosa. Busqué en mi agenda de contactos, una libreta vieja y gastada. Encontré el número de un compañero, el cuate Ramos, un hombre confiable que hacía la ruta del Pacífico y que a veces pasaba por esta zona. Le llamé. «Armando, milagro que te reportas, viejo», exclamó su vozarrón al otro lado de la línea. «Pensé que ya te habías jubilado para contarle cuentos a tus nietos». «Casi, cuate, casi. Oye, necesito un favor, uno grande». Le conté una versión resumida y cuidadosamente editada de la historia. No mencioné a Tadeo, solo que había tenido problemas con un cacique local en un pueblo llamado San Jacinto y que necesitaba hacerle llegar un mensaje a un tendero llamado Melquíades. Le pedí que, en su próximo viaje, se detuviera y le entregara una nota de mi parte. Le daría una buena recompensa por la molestia. Déjalo en mis manos, Armando.
por un compa, lo que sea. Y más si es para joder a uno de esos pinches caciques. Mándame los detalles por mensaje, yo me encargo. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de optimismo. El primer engranaje de mi plan ya estaba en movimiento. Escribí el mensaje para Melquíades en mi cuaderno, lo fotografié y se lo envié al cuate. En la nota, le pedí a Melquíades que, con la mayor discreción posible, buscara cualquier tipo de registro, recibo o libro de cuentas que pudiera incriminar a Emiliano. Sabía que era pedirle que se jugara el pellejo, pero le ofrecía una suma de dinero considerable, suficiente para que pudiera cerrar su tienda y largarse de ese pueblo para siempre si las cosas se ponían feas. Le di instrucciones para que le entregara cualquier cosa que encontrara al cuate en su viaje de regreso. Mientras esperaba, tenía que ocuparme de otro asunto crucial: Tadeo. No podía tenerlo conmigo para siempre. Necesitaba un lugar seguro, un futuro. Lo más lógico era contactar al DIF, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, pero la idea me causaba una profunda desconfianza. Había escuchado historias de terror sobre la burocracia, los orfanatos sobrepoblados, los niños perdidos en el sistema. Tadeo ya había sufrido demasiado. Merecía algo mejor. Merecía una familia. Y entonces, una idea loca, audaz y profundamente aterradora empezó a formarse en mi cabeza. ¿Y si esa familia fuéramos nosotros? ¿Mi hija Sofía y su esposo Ricardo? La idea era absurda. Ellos vivían en su propio mundo, un mundo de apariencias y preocupaciones materiales. Ricardo, con su obsesión por el estatus y el dinero fácil, difícilmente sería el padre ideal. Recuerdo una cena en un restaurante carísimo en Polanco, en la Ciudad de México, para celebrar uno de sus negocios exitosos. Gastó en una noche lo que yo ganaba en un mes, hablando sin parar de sus planes de comprar una casa en una privada exclusiva y de cómo el dinero era la única medida real del éxito. ¿Cómo podría un hombre así entender y cuidar a un niño como Tadeo? Un niño cuyo único tesoro era el rebozo de su madre. Y Sofía, mi hija, la amaba con toda mi alma, pero se había dejado arrastrar por el mundo de su esposo. Se preocupaba más por qué bolso de Louis Vuitton iba a comprar que por los problemas reales del mundo. Pero debajo de esa capa de superficialidad, yo conocía a mi hija. Recordaba a la niña que lloraba por los pájaros heridos, a la joven que hacía voluntariado en un asilo de ancianos. En algún lugar, dentro de ella, todavía existía esa persona compasiva. Quizá Tadeo era la chispa que podía reavivar esa llama. Quizá un acto de amor puro y desinteresado era lo que su matrimonio, y sus vidas, necesitaban para encontrar un significado real. Era una apuesta arriesgada, quizá la más grande de todas, pero tenía que intentarlo. Decidí llamar a mi hijo, Arturo. Él era la cabeza fría de la familia, un ingeniero brillante, pragmático, pero con un corazón noble. Él entendería. Le conté toda la historia, sin omitir detalles. El niño, el pueblo, Emiliano, el escape por la sierra. Arturo escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer preguntas precisas. «Papá, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Te estás metiendo con gente muy peligrosa», dijo al final, su voz cargada de preocupación. «Estoy seguro, mijo. No puedo dar marcha atrás. Pero necesito tu ayuda. Necesito que hables con tu hermana. Yo no sé cómo plantearle esto». Hubo una larga pausa. Podía imaginar a Arturo, frotándose la barbilla, analizando la situación como si fuera un problema de ingeniería. «Es una locura, papá. Sofía y Ricardo no están preparados para algo así, pero tienes razón. Quizá es justo lo que necesitan». Suspiró. «Déjame hablar con ella. No te prometo nada, pero lo intentaré. Mientras tanto, cuídate mucho. Y cuida a ese niño. Parece que ahora es un garza más». Esas últimas palabras me emocionaron profundamente. «Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo». Los días de espera en San Pedro fueron una extraña mezcla de paz y ansiedad. Pasaba las mañanas con Tadeo, llevándolo al pequeño parque del pueblo, comprándole helados, contándole historias de mis viajes. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía simplemente como un abuelo. Veía cómo el niño empezaba a sonreír más a menudo, cómo sus ojos recuperaban la luz. Estaba sanando. Y yo a mi manera también.
Las tardes las dedicaba a mi plan, a pensar en todos los escenarios posibles. Si el cuate conseguía las pruebas, ¿a quién se las llevaría? No a la policía estatal. Necesitaba a alguien incorruptible. Pensé en la prensa. Un buen reportero de investigación podría convertir esto en un escándalo nacional, o quizá a una comisión de derechos humanos. Tenía que investigar mis opciones. Una tarde, mientras Tadeo dibujaba en un cuaderno que le había comprado, recibí una llamada de Arturo. Papá, hablé con Sofía. Su tono era cauto. Al principio se escandalizó. Dijo que era imposible, que qué iban a hacer con un niño, que Ricardo jamás aceptaría. Tuvieron una discusión fuerte. Pero después me llamó ella sola, llorando. Me preguntó cómo era el niño. Le conté lo que me dijiste, lo del rebozo de su mamá. Y algo se rompió en ella. Hizo una pausa. Quiere hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco. Me pasó a Sofía. ¿Papá? Dijo su voz temblorosa. Hola, mija. ¿Es verdad todo? ¿Todo lo que me contó Arturo? Sí, mi amor. Todo es verdad. Papá, yo no sé qué decir. Ricardo está furioso. Dice que te has vuelto loco, que es una responsabilidad enorme, que los gastos... Su voz se quebró. Pero yo no puedo dejar de pensar en ese niño solo en el mundo. Papá, ¿qué hago? Era el momento de la verdad. No podía ordenarle nada. Tenía que apelar a su corazón. Mija, no te voy a pedir que hagas nada que no quieras. Esta es una decisión que solo tú y Ricardo pueden tomar. Pero déjame decirte algo. En la vida, hay momentos en que se nos presenta la oportunidad de hacer algo que realmente importa. Algo que va más allá del dinero, de las casas, de los coches. Algo que nos define como personas. Esto es uno de esos momentos. No te pido que salves el mundo. Te pido que pienses si en tu corazón hay un lugar para un niño que lo ha perdido todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Solo escuchaba su respiración entrecortada. Mándame una foto de él, papá, dijo finalmente. Por favor. Después de colgar le tomé una foto a Tadeo. Estaba concentrado en su dibujo, con la lengua asomando por la comisura de los labios, una imagen de pura inocencia. Se la envié a Sofía sin añadir ningún comentario. La respuesta llegó unas horas después. Era una sola frase. Es el niño más hermoso que he visto. Voy a hablar con Ricardo, cueste lo que cueste. Esa noche, por primera vez, sentí que la victoria era posible. No solo contra Emiliano, sino una victoria más grande. La victoria de la familia, de la compasión, del amor por encima del egoísmo. Aún faltaba mucho camino por recorrer, muchas batallas por librar, pero había plantado las semillas, y ahora solo podía rezar para que florecieran. Los días se convirtieron en una semana. La espera era una tortura sorda, un zumbido constante de ansiedad bajo la superficie de la rutina que había establecido con Tadeo. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba. Las conversaciones con Sofía se volvieron más frecuentes. Me contaba de sus titánicas discusiones con Ricardo. Él había sacado todos los argumentos lógicos y financieros. El costo de la educación, la atención médica, la herencia de sus futuros hijos biológicos. Incluso llegó a sugerir que tener un hijo recogido afectaría su estatus social. Pero Sofía, para mi sorpresa y orgullo, se mantuvo firme. La foto de Tadeo había obrado su magia. Había despertado a la mujer que yo crié, a la que tenía el corazón lleno de empatía. No me importa el dinero, Ricardo, le escuché decir una vez por el teléfono, con una fuerza que no le conocía. Hay cosas que no se pueden comprar. ¿De qué sirve tener una tarjeta Black si tienes el alma vacía? Esa frase, tan simple y tan poderosa, me confirmó que mi hija estaba librando su propia batalla y la estaba ganando. Finalmente, la llamada que esperaba llegó. Era el cuate Ramos. Armando, misión cumplida, dijo. Su voz sonaba excitada. El viejo Melquíades es más valiente que un regimiento. Me entregó un paquete. No quise abrirlo, pero pesa. Parece que tienes lo que buscabas. Sentí una oleada de alivio tan intensa que tuve que sentarme. ¿Dónde estás, cuate? ¿Cuándo puedes llegar aquí? Estoy a unas 3 horas de San Pedro. Si quieres, nos vemos en la estación de autobuses. Más discreto. Perfecto. Te debo una que no se paga con dinero, amigo. No te apures.
Ver la cara de pánico de ese viejo cuando le di tu nota y luego la de alivio cuando le di el fajo de billetes que le mandaste, con eso me doy por pagado. Me contó un poco. Ese tal Emiliano es una rata de 2 patas. Hay que aplastarlo. El encuentro en la estación de autobuses fue rápido y clandestino, como en una película de espías. El cuate me entregó un sobre grande y grueso, de papel manila. Nos dimos un abrazo rápido, y se perdió entre la gente. Corrí de vuelta al hotel con el sobre pegado a mi pecho como si fuera un tesoro. Encerrado en la habitación, mientras Tadeo veía caricaturas, abrí el paquete. Mis manos temblaban. Dentro había un viejo libro de contabilidad, con la cubierta de hule negro, y un fajo de recibos y pagarés. Era el oro puro que necesitaba. Melquíades había hecho un trabajo extraordinario. El libro era un registro paralelo que Emiliano le obligaba a llevar. Una contabilidad B de la tienda de la hacienda. Registraba con detalle la venta de productos a precios inflados, los préstamos con intereses de usura que les hacía a los campesinos, las deudas que nunca se saldaban y que se heredaban de padres a hijos. Los pagarés eran aún peores. Eran documentos en los que los habitantes de San Jacinto, a cambio de un préstamo miserable, ponían como garantía sus tierras, sus casas, sus cosechas futuras. Muchos de ellos estaban firmados con una huella digital, prueba del analfabetismo y la vulnerabilidad de la gente. Era un sistema de esclavitud por deuda, documentado con la propia letra de Emiliano. Tenía al pueblo entero agarrado por el cuello. Vi el nombre de Soledad, la madre de Tadeo, varias veces. Le debía a Emiliano una cantidad absurda por medicinas y alimentos, una deuda que ahora, supuestamente, heredaría su hijo. Era la prueba irrefutable. Era el arma que destruiría a Emiliano. Ahora venía el siguiente paso. ¿A quién entregarle esto? Mi primer instinto fue Arturo. Él, con su mente lógica y sus contactos, sabría qué hacer. Pero algo me detuvo. Esta era mi lucha. Tenía que llevarla hasta el final. Recordé haber leído en el periódico sobre una periodista de investigación en la capital, una mujer llamada Valeria Ríos, famosa por su tenacidad y por haber destapado varios casos de corrupción gubernamental. Era una loba, decían, incorruptible y valiente. Era exactamente lo que necesitaba. Encontrar su contacto no fue fácil. Requirió varias llamadas y un poco de engaño, haciéndome pasar por un viejo colega de su padre. Finalmente, conseguí su correo electrónico personal. Le escribí un mensaje críptico, pero urgente. Tengo pruebas documentales de un sistema de esclavitud moderna en un pueblo de la sierra. La vida de un niño está en juego. Necesito su ayuda. Soy un simple camionero, pero lo que tengo puede derribar a un hombre muy poderoso y liberar a un pueblo entero. Firmé con mi nombre y mi número de teléfono. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Señor Garza, llámeme. Inmediatamente. La conversación con Valeria Ríos fue intensa. Me interrogó con una precisión quirúrgica, verificando cada detalle, buscando inconsistencias en mi historia. Su escepticismo inicial se fue convirtiendo en interés, y finalmente, en indignación. Si lo que me dice es cierto y si esos documentos son auténticos, tenemos un caso enorme, dijo al final. Necesito ver esas pruebas. ¿Puede venir a la Ciudad de México? Estoy con el niño. No puedo dejarlo. Entiendo. Entonces iré yo. Deme 2 días. Buscaré un pretexto para ir a esa zona. No se mueva de ahí. Y por el amor de Dios, cuide esos papeles con su vida. Colgar el teléfono fue como encender la mecha de una bomba. El plan estaba en su fase final. La caballería estaba en camino. Mientras tanto, en el frente familiar, Sofía había logrado un avance impensable. Ricardo, después de días de resistencia, finalmente había cedido. No por compasión, sino por una extraña mezcla de agotamiento, y según me contó Sofía, por una frase que ella le dijo y que lo dejó sin argumentos. Un día seremos viejos, Ricardo. Y cuando miremos hacia atrás, ¿qué historia querremos contar? ¿La de cuánto dinero acumulamos, o la de cómo cambiamos la vida de una persona para bien? Yo elijo la segunda. Arturo, mi hijo, había jugado un papel clave, hablándole a Ricardo, no de moral, sino de legado, de trascendencia. Le habló en un lenguaje que él podía entender. Le propuso crear un fideicomiso para la educación de Tadeo,
una inversión a largo plazo en un ser humano. La idea de una inversión y un fideicomiso pareció calmar las ansiedades financieras de mi yerno. Habían decidido iniciar los trámites de adopción. Tadeo tendría un hogar, una familia. La victoria en ese frente era total. La llegada de Valeria Ríos fue discreta. Era una mujer de unos 40 años, de aspecto enérgico, y con una mirada inteligente que no se perdía un solo detalle. Se registró en nuestro mismo hotel bajo un nombre falso. Nos reunimos en mi habitación. Le entregué el libro de contabilidad y los pagarés. Los examinó durante casi una hora, en un silencio absoluto, página por página, con guantes de látex. De vez en cuando, soltaba un silbido de asombro o negaba con la cabeza. «Esto es dinamita pura, Armando», dijo finalmente levantando la vista. Sus ojos brillaban. «Es la radiografía perfecta de cómo opera un cacique del siglo XXI. Explotación, usura, evasión fiscal. Aquí hay delitos federales por donde se le mire. ¿Es suficiente?», pregunté. «Es más que suficiente. Con esto y con algunos testimonios que conseguiré en el pueblo, puedo armar un reportaje que cimbrará a la Fiscalía General. Pero tenemos que ser cuidadosos. Un tipo como Emiliano tiene tentáculos por todas partes. Si se entera de que estamos aquí, nuestras vidas corren peligro». El plan de Valeria era audaz. Iría a San Jacinto al día siguiente, haciéndose pasar por una antropóloga que estudiaba las tradiciones locales. Era el pretexto perfecto para hablar con la gente, para ganarse su confianza y grabar sus testimonios sin que se dieran cuenta. Yo me quedaría en San Pedro con Tadeo, fuera del radar. «Tú ya hiciste la parte más difícil y peligrosa, Armando», me dijo. «Ahora déjame hacer mi trabajo». Y lo hizo. Durante los siguientes 3 días, Valeria se sumergió en la vida de San Jacinto de la Penumbra. Se ganó la confianza de Melquíades, quien, protegido por el anonimato que ella le garantizó, se convirtió en su principal fuente. Entrevistó a mujeres que habían perdido sus tierras, a hombres que trabajaban en la hacienda por una paga miserable, a familias enteras atrapadas en el ciclo de la deuda. Cada testimonio confirmaba y ampliaba lo que decían los documentos. El domingo por la noche, Valeria regresó a San Pedro. Estaba agotada, pero triunfante. «Lo tengo todo», anunció. «La historia es aún peor de lo que imaginábamos. Mañana a primera hora salgo para la Ciudad de México. El reportaje saldrá en la edición nacional del miércoles. Y una copia de todo esto», dijo, señalando un disco duro portátil, «estará en el escritorio del fiscal general a las 9 de la mañana». La bomba estaba a punto de estallar. Le di las gracias con una emoción que apenas podía expresar con palabras. Ella me detuvo. «No, Armando. Gracias a ti, por no mirar a otro lado. La gente como tú es la que me hace creer que este país todavía tiene remedio». Esa noche, mientras observaba a Tadeo dormir, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. La justicia estaba en camino, y en mi teléfono, un mensaje de Sofía con una foto de la habitación que le estaban preparando a Tadeo, pintada de azul cielo y con estrellas que brillaban en la oscuridad. Había construido la puerta, había cruzado el puente, y ahora, al final del camino, había un hogar esperando. Mi última ruta estaba por terminar, y el destino final era mucho mejor de lo que jamás hubiera soñado. El miércoles por la mañana, el mundo explotó. El reportaje de Valeria Ríos ocupaba la primera plana del periódico de mayor circulación del país, con un titular a 8 columnas: «San Jacinto de la Penumbra, el feudo de esclavitud del siglo XXI». La cara de don Emiliano, en una foto tomada con teleobjetivo, aparecía junto a imágenes de los pagarés y extractos del libro de contabilidad. La historia se replicó de inmediato en los noticieros de radio y televisión. Para el mediodía, el nombre de San Jacinto y el de Emiliano eran tendencia en las redes sociales. El escándalo era mayúsculo, una bomba mediática que sacudió las oficinas del gobierno estatal y federal. El gobernador del estado, presionado por la opinión pública, dio una conferencia de prensa prometiendo una investigación hasta las últimas consecuencias. La Fiscalía General de la República anunció la creación de una fuerza de tarea especial para intervenir en el caso. La maquinaria del Estado, lenta y a menudo indiferente, se había visto forzada a moverse. Yo seguí las noticias desde la habitación del hotel en San Pedro, con Tadeo a mi lado.
Le expliqué de una manera sencilla lo que estaba pasando, que un hombre malo que había lastimado a mucha gente iba a ser castigado, y que las personas del pueblo de su mamá por fin iban a ser libres. Él no entendía los detalles, pero comprendía el concepto de justicia. En sus ojos vi una especie de alivio, como si una sombra que lo había seguido toda su vida por fin comenzara a desvanecerse. Mi teléfono no paraba de sonar. Eran Arturo y Sofía, emocionados, contándome cómo la noticia estaba en boca de todos. Incluso Ricardo, mi yerno, me llamó. Su tono ya no era de escepticismo, sino de un asombro casi reverencial. Armando, lo que hiciste es increíble. Estamos muy orgullosos de ti, me dijo. Fue la primera vez que me llamó por mi nombre de pila, sin el don. Sentí que, de alguna manera, nuestra relación también había comenzado a sanar. Al día siguiente, un convoy de vehículos de la Policía Federal Ministerial y de la Guardia Nacional entró en San Jacinto de la Penumbra. Las imágenes en la televisión eran impactantes. Los agentes, fuertemente armados y con los rostros cubiertos, rodearon la hacienda de Emiliano. No hubo resistencia. Lo sacaron esposado, con la misma guayabera blanca que llevaba el día que lo conocí, ahora arrugada y manchada. Su rostro ya no mostraba arrogancia, solo una incredulidad furiosa. Al verlo ser subido a un vehículo blindado, sentí una extraña mezcla de emociones. No era alegría, sino una sensación de cierre, de equilibrio restaurado. La justicia, a veces tardía y torpe, había llegado. Junto con él, detuvieron a sus 2 matones y a varios funcionarios locales que estaban en su nómina. La red de corrupción que había asfixiado al pueblo durante décadas se desmoronaba en cuestión de horas. Los días que siguieron fueron un torbellino. Valeria Ríos me llamó para decirme que mi testimonio sería requerido, pero que me darían todas las garantías de seguridad. Funcionarios del gobierno llegaron a San Pedro para hablar conmigo, y lo más importante, con Tadeo. Fueron amables y profesionales. Con la ayuda de Arturo, que contrató a un excelente abogado, el proceso de adopción de Tadeo por parte de Sofía y Ricardo se aceleró de una manera sin precedentes, gracias a la atención mediática del caso. Tadeo, oficialmente, iba a tener una familia. Iba a ser mi nieto. Una semana después, cuando las aguas se habían calmado un poco, sentí la necesidad de volver a San Jacinto. No por morbo, sino para cerrar el círculo. Fui solo. Dejé a Tadeo al cuidado de una niñera que el abogado de Arturo había encontrado, una mujer de confianza. Conducir por esa carretera de nuevo fue una experiencia surrealista. Al llegar al pueblo, la diferencia era palpable. Había una presencia constante de autoridades federales, pero también había algo más en el aire, una sensación de esperanza. Las calles, antes silenciosas y llenas de miedo, ahora tenían gente. Las personas se reunían en pequeños grupos en la plaza, hablando, discutiendo, planeando. Vi a niños jugando cerca de la fuente seca, sus risas resonando en el aire. Era como si el pueblo, después de un largo invierno, estuviera despertando a la primavera. Busqué a Melquíades. Lo encontré en su tienda, atendiendo a una fila de clientes. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Salió de detrás del mostrador y me dio un abrazo. «Armando, héroe del pueblo», exclamó. Me sentí avergonzado pero también conmovido. «El héroe fuiste tú, Melquíades. Arriesgaste todo». Él negó con la cabeza. «Yo solo era un viejo asustado. Tú nos enseñaste a tener valor». Me contó que el gobierno estaba implementando programas de ayuda, revisando la propiedad de las tierras que Emiliano había robado y planeando la elección de nuevas autoridades locales, esta vez de forma democrática. La gente estaba formando una cooperativa para vender sus productos directamente, sin intermediarios. San Jacinto estaba renaciendo de sus cenizas. Antes de irme, fui al cementerio. La tumba de Soledad seguía siendo un simple montículo de tierra, pero alguien había colocado una cruz de madera nueva y un ramo de flores frescas. Me quité el sombrero y me quedé en silencio por un largo rato. Le conté a Soledad en voz baja que su hijo estaba a salvo, que iba a tener una vida buena, llena de amor y oportunidades. Le conté que su sacrificio no había sido en vano,
que su muerte había sido la semilla de la que había brotado la libertad para su pueblo. Fue mi despedida, mi promesa cumplida. El viaje de regreso a San Pedro fue diferente. Ya no sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Me sentía ligero. Al llegar al hotel, Arturo y Sofía me estaban esperando. Habían volado para llevarse a Tadeo a su nuevo hogar en Monterrey. Ver a mi hija abrazar al niño, ver a Tadeo sonreírle con una confianza total, fue la recompensa más grande que podría haber imaginado. Ricardo también estaba allí. Se acercó a mí, torpemente. Armando, gracias, por traernos a Tadeo, y por todo. Me tendió la mano, y yo se la estreché. En ese apretón de manos, se selló una nueva clase de respeto entre nosotros. Me quedé unos días más en San Pedro para dar mi declaración oficial ante los fiscales. Luego, finalmente, llegó el momento de reanudar mi viaje. Subí a mi Kenworth, el viejo guerrero que había sido mi fortaleza y mi arma en esta batalla inesperada. El motor ronroneó listo para la carretera, pero yo ya no era el mismo hombre que había entrado en esa ruta maldita. El camionero cansado y a punto de retirarse había muerto en algún lugar del Camino de la Plata. En su lugar había un hombre que había redescubierto su propósito, que había aprendido que la edad no es una barrera para la acción, y que un solo individuo, armado con un propósito definido y una fe inquebrantable, puede, en efecto, mover montañas. Mi ruta final hacia Laredo se había convertido en un desvío hacia la parte más profunda de mi propia alma. Y mientras conducía hacia el horizonte, con el corazón lleno de una paz agridulce, supe que esta historia, la del niño descalzo que apareció frente a mi camión a las 3:05 am, sería el verdadero legado que les contaría a mis nietos. La historia de cómo un viejo camionero aprendió que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es justo. El asfalto se deslizaba bajo mis llantas, una cinta negra y continua que me alejaba de San Jacinto, de San Pedro, de la aventura más intensa y transformadora de mi existencia. El motor del Kenworth cantaba su canción monótona y familiar, un mantra de diésel y acero que me había acompañado durante más de 4 décadas. Pero el paisaje interior de mi mente era todo menos monótono. Cada kilómetro que avanzaba era una reflexión, una despedida, un nuevo comienzo. Me dirigía a Laredo para entregar mi última carga, pero sabía que el verdadero final de mi viaje ya había ocurrido. El retiro ya no se sentía como un final, como un puerto al que llegar para descansar y oxidarse. Se sentía como una nueva etapa, una en la que el propósito no vendría de una hoja de ruta, sino del corazón. Pensaba en Tadeo, ahora seguramente explorando su nueva habitación en Monterrey, descubriendo la maravilla de un refrigerador siempre lleno y el abrazo constante de una familia. Pensaba en Sofía y Ricardo, embarcados en la aventura de la paternidad, un viaje que, estaba seguro, les enseñaría más sobre la vida y el amor que todos sus negocios y viajes de lujo. Recordé la última llamada de mi hija. Su voz sonaba diferente, más madura, más serena. Me contó que Tadeo había preguntado si su abuelo camionero iría a visitarlo pronto. Le dije que sí, papá. Le dije que su abuelo es un héroe y que siempre estará ahí para él. Tuve que orillarme en la carretera por un momento porque los ojos se me llenaron de lágrimas. Héroe. Qué palabra tan grande para un viejo troquero, pero para ese niño quizá lo era. Y eso era suficiente para mí. También pensaba en la gente de San Jacinto. Habían probado el amargo sabor de la opresión durante generaciones, pero también habían demostrado una resiliencia asombrosa. Mi intervención fue solo la chispa que encendió la pradera. La verdadera reconstrucción, el verdadero trabajo de sanar las heridas y construir un futuro, estaba en sus manos. Confiaba en ellos. Había visto la fuerza en los ojos de Melquíades, la determinación en las voces de las mujeres que hablaron con Valeria. La libertad no era un regalo que yo les había dado, era un derecho que habían comenzado a reclamar por sí mismos. Mientras conducía, el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo del desierto con pinceladas de fuego y oro. Era un espectáculo de una belleza sobrecogedora, uno que había visto miles de veces pero que ahora contemplaba con nuevos ojos. La vida, como ese atardecer, estaba llena de belleza y de finales que daban paso a nuevos amaneceres.
Había aprendido que los mayores tesoros no se guardan en una cuenta bancaria, ni se lucen en la muñeca, se llevan en el alma. Son el recuerdo de una promesa cumplida, la satisfacción de una batalla justa, el calor de un abrazo sincero. Recordé el libro de Napoleon Hill. Hablaba de la fe como un estado mental que podía ser inducido por la autosugestión, pero yo había descubierto una fe diferente, una que no se fabricaba, sino que se descubría en el acto de servir a otros, en la decisión de no ser indiferente al sufrimiento ajeno. Mi vida a partir de ahora sería diferente. Vendería el camión, sí. Me retiraría de las carreteras, pero no me retiraría de la vida. Quizá me uniría a alguna organización de voluntarios. Quizá usaría mi experiencia para ayudar a otros. O quizá, simplemente, me dedicaría a ser el mejor abuelo que Tadeo y mis otros nietos pudieran tener. Les enseñaría el valor de la palabra, la importancia de la justicia, la fuerza de la terquedad cuando se usa para el bien. Les contaría la historia de un niño descalzo en un pueblo maldito, no como un cuento de fantasmas, sino como una lección de vida. El viaje a Laredo transcurrió sin incidentes. Entregué la carga de aguacates, firmé los papeles finales y estacioné mi Kenworth por última vez en el patio de la empresa. Al bajar de la cabina, le di una palmada en el costado, como despidiéndome de un viejo amigo. Habíamos recorrido juntos millones de kilómetros, pero ninguno tan importante como los últimos. Esa noche, en un modesto cuarto de hotel, me senté y reflexioné. La historia había terminado, la aventura había concluido, pero la resonancia de esos días me acompañaría por siempre. Había enfrentado la oscuridad y había encontrado una luz inesperada, no en un milagro divino, sino en la simple y poderosa decencia humana, en mi propia capacidad y en la de otros, para elegir el bien sobre la indiferencia. Y ese, me di cuenta, era el verdadero motor que movía el mundo. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo o sola. Tu historia importa, tus luchas son reales, y tu valor es inmenso. Ahora, te invito a un momento de calma, a que dejes un comentario contándome desde qué ciudad o país me lees. Me llena el corazón saber hasta dónde llegan estas letras. Y si esta historia te tocó de alguna manera, considera seguirme para no perderte las que vienen. Tus ideas y sugerencias son el combustible que necesito. ¿Qué temas te gustaría que explorara en el futuro? Tu participación hace que esta comunidad crezca. Y antes de irte, quiero compartir algo más contigo. Una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten y esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan. No sangran. Pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo solo. Orar no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante,
El alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar. Y sí, hay días así. El alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso. Encenderse por dentro. Y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino.